Esta es la Ciudad de México en 1985. A las 7:17 de la mañana hubo un terremoto que sacudió terriblemente sus cimientos y dejó esta ciudad parcialmente destruida. Más de 40.000 personas perdieron la vida y hubo aproximadamente 8.000 millones de dólares en pérdida. Todo fue ocasionado por el terremoto más grande registrado por la historia sismológica de México. Ese terremoto tuvo una magnitud de 8.1 según la escala sismológica de la magnitud de momento, y no se conocía otro hasta el momento que podía llegar a causar semejante devastación. De hecho, solamente hasta 1995 se pudieron terminar de recoger todos los escombros que había dejado este gigante desastre natural. ¿Y qué pasó realmente? ¿Por qué se originó este sismo? Todos sabemos que los sismos se originan, digamos que por movimientos que ocurren muy profundo en la Tierra. Este se originó específicamente por un movimiento telúrico a 15 kilómetros de profundidad. Y como algo que ocurre a 15 kilómetros desde donde estamos nosotros, desde la superficie, puede llegar a afectar en gran medida esta ciudad y dejarla casi totalmente destruida. ¿Cómo viaja este sismo? Y la respuesta es ondas. Son ondas que van viajando a través de un medio, que es la Tierra, y que después se magnifican en la superficie y destruyen todo lo que conocemos como estas estructuras. Pero también veamos el lado bueno de las ondas. No simplemente se encargan de destruir ciudades a través de terremotos. La luz que nos llega a nosotros desde el Sol es una onda electromagnética que viene viajando a través del vacío. Las señales de nuestros celulares, el video que ustedes están viendo, se transmite a través de ondas. Y también las olas en el mar, el sonido que ustedes escuchan ahora mismo en este video, como le llega hasta sus oídos, son otros tipos de ondas mecánicas. Y eso es lo que vamos a ver nosotros en esta clase de hoy. Vamos a revisar los tipos de ondas que hay, cómo se clasifican y cómo se puede representar matemáticamente una onda. Esta es la clase que corresponde a la semana 12, así que vamos a empezar. ¿Qué son las ondas? Las ondas se generan cuando se perturba el estado de equilibrio de un sistema y tal perturbación viaja o se propaga desde una región a otra. Tal como veíamos en el ejemplo del sismo, existe una perturbación de cierto medio, que es la Tierra, a 15 kilómetros de profundidad. Esa perturbación va viajando a lo largo de toda esa corteza terrestre, va perturbando ese medio, alterando ese estado de equilibrio hasta llegar a la corteza en su parte superior, que es donde ocurre, digamos que, ese desastre. Ese tipo de onda específicamente es una onda mecánica, y aquí vamos a hacer la distinción entre las ondas que vamos a estudiar en este curso. Las ondas electromagnéticas son las que van a ver más adelante y son aquellas que no necesitan un medio para poder viajar, poder transmitirse. Ejemplo, la luz. La luz puede viajar por el vacío del espacio. Una onda mecánica no puede hacer eso. Nosotros podemos gritar en el espacio en caso de poder hacerlo y nadie nos escucharía, porque el sonido no se podría transmitir, ya que su medio de transmisión es el aire. Y eso es una onda mecánica, una onda que necesita un medio para poder transmitirse, una perturbación que altera cierto medio que se transmite a lo largo de una región que es alterada. Cuando la onda viaja por el medio, las partículas pueden tener desplazamientos distintos dependiendo de cuál sea ese medio por el que vayan viajando. Y también según la naturaleza de esta onda. Podemos clasificar las ondas mecánicas en tres grandes grupos: transversales, longitudinales y una combinación de ambas, transversales más longitudinales. Vamos a ver de qué se tratan en primera instancia las ondas mecánicas transversales. Este tipo de ondas son, digamos, quizás lo que se nos viene enseguida a la cabeza o lo que tenemos en el imaginario a lo que se refiere con una onda. Tenemos una cuerda, la agitamos y vemos cómo ese pulso incidente va viajando a lo largo de esa cuerda y se va transmitiendo. Recordemos que una onda, en este caso, no transporta masa, sino que lo que hace es transportar energía. Conforme pasa la onda, las partículas de la cuerda suben de arriba hacia abajo. Podemos decir entonces que en una onda transversal el movimiento o los desplazamientos de las partículas es perpendicular a la velocidad de propagación
de la onda, como en este ejemplo que está aquí de las cuerdas. Tenemos una cuerda, nosotros la agitamos, vemos que la velocidad de propagación va en este sentido y las partículas se mueven solamente de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Aquí vuelvo al concepto de que una onda no transporta materia, sino que lo que hace es transportar energía. Nosotros podríamos pensar que quizá llegue a transportar materia, pero analicemos un momento. Si tengo una partícula aquí, justamente en este lado de la cuerda, esta partícula después de pasar la onda no se va a mover hasta este lugar de acá. No se va a transportar esa sección, esa parte o esa cantidad de materia perteneciente a la cuerda hasta ese lugar de allá. Como vemos en este ejemplo, la partícula solamente va a subir y a bajar. Veamos este otro tipo de ondas que son las longitudinales. A diferencia de las ondas transversales, aquí el movimiento no es perpendicular a la velocidad de propagación de la onda, sino que es paralelo. Y aquí está el ejemplo de un pistón que contiene un fluido en su interior. La velocidad de propagación es en este sentido. Se ejerce una fuerza que va también en este sentido y hace un desplazamiento de ese fluido. Las partículas ya no van a ir arriba y abajo, sino que se van a desplazar hacia la izquierda y hacia la derecha, como está en esta ilustración. Un claro ejemplo de tipo de ondas longitudinales es el sonido, en la que se hacen zonas de alta y baja presión a lo largo de ese fluido, que en este caso es el aire. Y por último, tenemos esta combinación de ondas, que son las transversales más las longitudinales. Aquí las partículas que conforman ese medio no se van a mover hacia arriba o hacia abajo, ni de izquierda a derecha, sino que las trayectorias van a ser circulares, van a describir un círculo mientras que la onda se va propagando. Y un claro ejemplo de esto son las ondas que se transmiten en la superficie de un fluido, como las olas en una piscina. Si nosotros agitamos esa agua, hacemos una perturbación del medio que es el agua, vamos a ver que las partículas van a tener este movimiento circular. Si pusiéramos un patito ahí, ese patito lo que va a hacer sobre la superficie es ir hacia adelante y hacia atrás, irse regresando, digamos que siguiendo un poco esta trayectoria de círculo. Sube un poco, baja un poco, se va hacia la derecha un poco y después hacia izquierda atrás otro poquitico más, siguiendo esta trayectoria circular. Aquí se hace la salvedad de que ustedes cuando van al mar quizás viene una ola y la ola así los arrastra y si hay un desplazamiento de materia. Lo que sucede ahí es que hay una fricción con el fondo. Si nosotros estuviésemos en una parte muy alejada del mar donde es despreciable la fricción respecto al fondo de esa onda, nosotros lo único que vamos a hacer es subir, desplazarnos un poco, bajar y volver otra vez al punto inicial después cuando la ola haya pasado. Vamos a ponerle un poco más de color al asunto ahora. Resulta que ya no nada más va a ser un pulso incidente que va viajando en la onda, sino que ahora el pulso se va a repetir a lo largo del tiempo. Cuando esto pasa, yo voy a tener ahora lo que se conoce como ondas periódicas, que son las que se generan al hacer movimientos repetitivos o periódicos. Estas ondas mecánicas periódicas podemos clasificarlas también como transversales, longitudinales y la combinación de estas dos últimas. Vamos a empezar con estas ondas periódicas transversales. Al igual que cuando teníamos un pulso incidente, el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de esta onda. Tenemos este ejemplo por acá, en el cual hay un resorte conectado a un extremo de una cuerda, el cual comienza a moverse con movimiento armónico simple. Y miren cómo relacionamos lo de la clase anterior con esto de ondas y cómo comienza a entrelazarse esos conocimientos. Cuando ese resorte empieza a moverse con ese movimiento armónico simple, comienzan a formarse en la cuerda crestas y valles. Y podemos ver conceptos que aparecen en este esquema, en esta ilustración, como la amplitud. Recordemos que la amplitud era la posición esa de máximo desplazamiento respecto a un punto de equilibrio, que está marcado aquí por esta línea translúcida, que es cuando la cuerda
está, digamos que quieta en su posición de equilibrio. ¿De qué me depende la velocidad de propagación en una onda? Me depende esencialmente del medio. Si estamos hablando de una onda mecánica, esa velocidad de transmisión me depende del medio y resulta de multiplicar estos dos factores: la longitud de onda, que está dada en metros, por la frecuencia, que está dada en hertz. Si yo tengo una onda que se está transmitiendo a lo largo del mismo medio y yo no lo cambio, al yo disminuir su longitud de onda a la mitad, la velocidad no va a cambiar, porque yo no he cambiado el medio. Lo que va a variar entonces va a ser la frecuencia, se va a multiplicar por 2 para contrarrestar esa división o esa disminución en la longitud de onda. También pasaría lo contrario, si yo ahora multiplico por 2 la frecuencia para poder contrarrestar y seguir manteniendo esa velocidad constante, lo que va a hacer la longitud de onda es dividirse por la mitad para que ese producto siga manteniéndose ahí. Específicamente, ¿de qué factores me depende la velocidad de propagación en una cuerda, que también está dada en metros sobre segundo? Me depende de la raíz cuadrada de una fuerza sobre un nu. Esa fuerza es la tensión con la cual está, valga la redundancia, tensionada la cuerda, y mu es la densidad lineal, que está dada en kilogramos sobre metro, que es la masa de la cuerda sobre la longitud de esta. También podemos ver las ondas periódicas longitudinales, que nuevamente aquí el movimiento de las partículas es hacia adelante y hacia atrás, o mejor aún descrito, es paralelo a la velocidad de propagación de la onda. Aquí no tenemos crestas y valles, sino lo que se va a formar son zonas de compresión y zonas de expansión, zonas donde las partículas del fluido van a estar, digamos que un poco más juntas, y zonas de expansión donde esas partículas van a dilatarse o estar más separadas una de las otras. El perfecto ejemplo de esto son las ondas de sonido. El fluido en el que viajan es el aire y se forman estas zonas de compresión y expansión. Son diferencias de presión que llegan a nuestro oído, y ese tímpano, ese martillo, lo que hace es cambiar esa señal de presión por una señal eléctrica que llega a nuestro cerebro, y es lo que escuchamos como sonido. Aquí vemos que entre esas zonas de compresión y expansión hay una longitud de onda. La velocidad de propagación, como se trata también de una onda mecánica, nuevamente me depende es del medio y es el producto de la longitud de onda por la frecuencia. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Igualmente se lo voy a repetir. Si yo doblo la longitud de onda, la velocidad no se va a doblar. Lo que va a pasar es que la frecuencia va a disminuirse a la mitad para que ese producto de la velocidad se mantenga, digamos que constante. Por ejemplo, vuelvo al del sonido. La velocidad del sonido se mantiene constante indistintamente de la onda que se esté transmitiendo. Siempre va a ser la misma. También tenemos esa combinación de longitudinales más transversales y sería nuevamente un ejemplo de superficie libre sobre agua. Pero vamos a ver una cosa un poco más chévere y aplicada a la vida real. Estas son las ondas que podemos ver en el mar. Son olas de mar, que es la combinación de transversales más longitudinales en un principio. Y yo puedo clasificar esas ondas dependiendo de su periodo o dependiendo de su frecuencia. Cuando yo toco con el dedo la superficie de un vaso de agua, yo veo que se forman unas olas muy pequeñitas. Esas olas tienen unos periodos muy pequeños, aproximadamente 0,1 segundos, y las podemos clasificar como ondas capilares. También pasa lo mismo si nosotros soplamos ese vaso de manera muy suave, tenemos ondas pequeñitas sobre esa superficie. Cuando nosotros vamos al mar, lo que vamos a encontrar típicamente son olas que tienen periodos entre 1 segundo y 30 segundos. A esas olas, que son las que ves cuando llegas a la playa, se le conocen como olas de gravedad o el régimen gravitatorio del oleaje, que tiene periodos entre 1 y 30 segundos. Después existen otras olas que tienen periodos más largos, como por ejemplo la marea. La marea también es una onda, sino que su periodo ya depende de cosas como la luna y el sol, que ya va siendo un ciclo diario
o semidiurno o mixto, dependiendo de la posición del mundo donde te encuentres, o también ondas con periodos larguísimos como los generados aquellos por tsunamis o terremotos en el mar y también por otro tipo de fenómenos naturales. Llama la atención precisamente estas olas generadas por el viento, que son las que vemos nosotros, y después hay otro grupo que no cae, digamos que dentro de las ondas que son generadas por desastres o por cosas naturales, ni por el viento, sino que son unas ondas que están escondidas, un oleaje oculto. Ese oleaje se llama el oleaje infragravitatorio, que consiste en olas que tienen periodos entre 30 segundos y 5 minutos. No sé si ustedes han estado en la playa y se han sentado en una posición muy cerca del mar. Ustedes le ponen la toalla, ustedes ven que el mar llega hasta cierto punto siempre. Pero después de 3 minutos o un periodo de tiempo similar, viene una ola, coge y te arrastra la toalla y te lleva el balde de arena y te mojas y haces un desastre. Esas son las ondas infragravitatorias. También se les conoce como la ola boba, porque cogen por descuido a los bobos que están muy cerca del mar y se les llevan las chancletas y las toallas. Estas ondas están estrechamente relacionadas con las primeras, las que son del viento. Cuando vienen estas olas viajando así en trencitos, que es como vienen viajando y rompen todas, es cuando se liberan estas de acá. Y eso pasa en periodos de tiempo más largos, que puede ser 30 segundos como muy poco o 5 minutos, o hasta hay unas que tienen un poco más. Estas olas son muy importantes en la dinámica de la erosión costera, especialmente cuando se trata de tormentas. Ya saben que esa es la ola que más largo alcance tiene sobre la superficie terrestre a pesar de ser muy bajita en relación o comparación con las olas ordinarias que son las de gravedad generadas por el viento. Lo que pasa es que estas son las que primero llegan a tierra más lejos y arrastran esos granitos de arena de vuelta hacia el mar y en las tormentas ese proceso se repite una y otra vez hasta ir erosionando la costa. Veamos ahora cómo es que cómo interactúan estas olas del mar con el fondo. Las olas vienen viajando en esta dirección desde aguas profundas. Y cuando comienzan a llegar a aguas costeras, ellas empiezan a sentir el fondo. Ellas recuerden que en aguas profundas no sentían el fondo y por lo tanto la fricción era despreciable y el movimiento, si tú te tirabas por allá, iba a ser como un círculo. Pero aquí esas velocidades orbitales van a empezar a cambiar. Ya los círculos no van a ser tan círculos, sino que se van a comenzar a achatar a medida que lleguen al fondo. A medida que yo me vaya acercando más, esos círculos, esos movimientos de las partículas se van a tornar más inestables porque van a ser más esbeltos. Y llega justamente un punto donde se vuelve tan inestable esa onda, ya ha crecido tanto, ya ha aumentado su altura por la fricción con el fondo, que la ola rompe. Entonces la ola viene, se propaga y llega hasta la Tierra, que es donde estamos nosotros, y si te descuidas te lleva una infragravitatoria entre 3 minutos y 5 minutos y se te lleva las chancletas. Veamos un ejemplo extremo de cómo interactúan las olas con el fondo y cómo se van formando y hasta qué punto llegan a romper. Este es un ejemplo muy famoso de la ola de Nazaret, que quizás sea la ola más alta del mundo que se forme en condiciones normales sin necesidad de haber una tormenta. Resulta que en la localidad de Nazaret, ahí en Portugal, en la esquina de Europa, en la península ibérica, hay un cañón submarino. Las olas vienen viajando en esta dirección y cuando se encuentran con el cañón submarino hay una disminución del fondo abrupta. Por lo tanto, la fricción que hay es enorme. Y eso hace que la ola crezca de manera descomunal, porque viene viajando, digamos que de aguas profundas, viene tranquilita y de repente se encuentra con esa reducción abrupta en la profundidad y para que balancear, digamos, la energía por conservación de energía, ella lo que va a hacer es crecer en altura. Crece en altura, rompe y llega a la costa. Vamos a ver un video de
say it's a matter of time, 1,000 days and the sun won't shine before I come back to you. When I'm happy, nothing's going to stop me. I'm making my way home, I'm making my way. For your love I will go far, I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you. Our love is a river long, the best ride in a million wrongs. Espero que hayan logrado apreciar la magnitud de la ola tan grande que se genera allá, puede alcanzar hasta 30 metros de alto. Hasta aquí dejamos la primera parte de la explicación de ondas, estén atentos al siguiente video.